la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. Recuerden que después de estos 21 juicios que Dios trae sobre la tierra, están las trompetas, los sellos y las copas. Estos son los últimos juicios que caen sobre la tierra y están dirigidos a fenómenos naturales que tienen que ver, pero también están dirigidos hacia el trono de la bestia o del anticristo. Aquí nos habla en el versículo 1 y vamos a leerlo. Oí una voz que decía desde el templo. Acuérdense que esta palabra templo se refiere al lugar de Dios, donde está Dios, ¿sí? Donde está el Señor. Dice a los 7 ángeles y luego da una orden. Id, que es ir. Derramen sobre la tierra las 7 copas ¿de qué? Las 7 copas de la ira de Dios. Esta voz de este primer versículo que acabamos de leer, pues es la voz de Dios, no es la voz de un ángel. El que manda los juicios es Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Y nos acordamos que vimos la semana pasada que en este trono no podían entrar porque estaba lleno de la gloria de Dios y no permitía que todavía entraran, porque Dios dice, yo voy a terminar mi trabajo y cuando termine mi trabajo lo demás lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces la voz que sale del trono es Dios mismo, ¿verdad? Y manda que estas copas caigan sobre la tierra. Acuérdense, quiero que busquemos como una relación a esta historia. Váyase al capítulo 11 ahora, por favor, y vea el versículo 14, si lo quieren buscar, por favor, y nos lo pueden poner en pantalla. Capítulo 11, versículo 14, y dice, el segundo ay pasó. Acuérdense que hay 3 ay. En algún momento le dije, como el mexicano, ay, 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 pero esa es otra cosa, ¿verdad? Dice, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay. He aquí el tercer ay. Bueno, las copas son el tercer ay que caen sobre la tierra. Y en estos 7 juicios, hermanos, 3 juicios vienen sobre el trono de la bestia y el resto sobre la naturaleza. Entonces, estos juicios vienen, son como que Dios de alguna manera le recuerda al mundo lo que hice en Egipto. Quiero dar una probadita al mundo de lo que yo hice en Egipto. Muchas de estas juicios o las copas que están aquí son parecidas a las plagas de Egipto. Así que si usted relaciona las plagas de Egipto, se va a acordar inmediatamente de los juicios de Dios hablando de las copas. Por ejemplo, aquí nos habla en esta historia las úlceras malignas, las aguas que se convirtieron en sangre. Esto lo encontramos en el Éxodo, no tienes que buscarlo, pero son las 10 plagas. La plaga de las ranas, la plaga de las moscas, de los piojos. Esos juicios no van a venir sobre la tierra, ¿verdad? Yo creo que ni lo necesita mandar, ¿verdad? Pero bueno, quiero repetir esto. Las plagas de Egipto, cuando tú las estudias, se te facilita un poco más relacionar los juicios que van a caer sobre la tierra, pero no van a ser las 10 plagas, pero hay una similitud, hay una comparación en estos juicios que van a caer sobre la tierra, ¿verdad? Y es con el propósito de que el ser humano, fíjate hasta dónde llega la misericordia del Señor para que los hombres se arrepientan, para que los hombres busquen a Dios. Dios siempre nos da chance. Yo creo en un Dios de las segundas oportunidades y de las terceras oportunidades también, ¿verdad? Pero a veces el hombre en su maldad, pues no se quiere arrepentir. Acuérdense que estas plagas
ya estos juicios van a caer ya durante la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Cuántos años son la gran tribulación? ¿Cuántos años son? 7 años. Entonces ya se está achicando y arreciando los juicios de Dios en la tierra. Versículo número 2. Y aquí empieza lo bueno. Y fue el primero, o sea, el primer ángel toma la copa de la ira de Dios, dice, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una ¿qué? Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En otras palabras, todos aquellos que se pusieron la marca les va a producir cáncer, ¿verdad? Pero a una escala mayor. Habrá cáncer sobre estas personas, ¿verdad? Y este es un juicio de Dios, porque si Dios dice, no te marques, es el número del diablo, es el número de Satanás, por favor, no te lo pongas. Pero la gente es terca, la gente dice, no, yo no creo en eso, como muchas veces la gente no cree en la palabra del Señor, ¿verdad? Y este juicio cae sobre los que tienen la marca en sus manos. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Verdad? Así que pobrecito el que se va a marcar, porque van a morir muchos de cáncer, una úlcera maligna y pestilente. Esto va a traer grandes enfermedades. Versículo número 3, la segunda copa. Y aquí el mar se convierte en sangre. El segundo ángel viene y derrama su copa ¿sobre dónde? Sobre el mar. Dice, y este se convirtió en sangre como de ¿qué? Esa frase como de muerto es una comparación, ¿verdad? De la escala de mortandad que va a haber sobre los seres que van a morir en el mar. Porque mire cómo termina el versículo. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Tiburones, no sé si todas ballenas, pero si dice todo ser vivo, es la palabra todo es. Qué descubrimiento, ¿verdad? Pero la palabra todo es todo. ¿Te puedes imaginar la clase de mortandad que habrá aquí? Ahora, no olvidemos nosotros que las trompetas también, en algún momento que estudiamos, traían algo semejante. Y yo quiero que lo corroboremos y lo podamos cotejar, porque estamos hablando de las copas. Esto es el juicio cae sobre el mar, y cuando dice que todo es todo, no deja lugar a dudas. Pero quiero que vayan al capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Sí? Estamos hablando el juicio que cae sobre el mar. ¿Amén o no amén? ¿Y cómo van a morir? Pues de tanta contaminación, de tantas armas que van a caer sobre el mar también. Hay muchas maneras en las que todo esto puede suceder, hermanos. Acuérdense que los desenlaces de la gran tribulación, hermanos, hay guerras. Va a haber guerra, por ejemplo, de los árabes contra los judíos, los rusos contra los judíos. Va a haber guerras por todos lados. O sea, esto de convertir el mar en sangre es terrible, ¿verdad? Porque las bombas que hay ahora pues son muy letales, bombas bacteriológicas, bombas químicas, todas estas cosas echan a perder mucho a los seres vivos del mar. Entonces, veamos que es un juicio que cae sobre la tierra. Capítulo 8, versículo 8 y versículo 9, porque este juicio es el juicio de las trompetas. ¿Lo tenemos ahí? Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, dice, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en. Ahora, nada más quiero que levanten un poquito la cabeza. En las trompetas, una tercera parte del mar. O sea, Dios dice, te voy a dar chance y no voy a hacer en su totalidad, pero sí te voy a golpear una tercera parte. Incluso vamos al verso 9 y mira lo que dice el verso 9, por favor. Y murió la tercera parte, pero en la copa no muere la tercera parte. En la copa, ¿cuántos mueren? Todo ser vivo. O sea que se arrecia, el juicio se pone más severo. ¿Sí estás entendiendo esto, hermanos? Amén. Ahora, váyase a la tercera copa, Apocalipsis 16, versículo 4. Y ahora Dios golpea la fuente de las aguas. Ahora Dios viene a golpear el agua que se necesita sobre todo para los alimentos y para poder vivir. Apocalipsis 16, 4.
Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y esas aguas se convirtieron en sangre. Y yo oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eras, el que, amén, el que es, el santo, porque has juzgado, ¿qué? Porque has juzgado estas cosas. Y amén o no amén, hermanos. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo ahora Dios golpea, pero ahora en su totalidad el agua. Ahora quiero que comparemos otra vez, váyase al capítulo 8 de Apocalipsis para comparar este juicio que cae sobre la tierra en las aguas, versículo 10 y 11. Apocalipsis 8, versículo 10 y 11. Amén. ¿Y qué va a provocar este juicio, hermanos? Al no haber agua, ¿qué provoca que no hay agua? Escasez de alimentos. No hay pasto. Si no hay pasto, las vacas se mueren. Si no hay animales para poder como consumo humano, se escasea el alimento. Y al escasearse el alimento, hay muerte. O sea, el agua colapsa la gran parte de todos los alimentos que nosotros consumimos. Apocalipsis 8, versículo 10 y versículo 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, o sea, un meteoro ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Noten ustedes que en las trompetas Dios siempre deja algo ahí como para que el hombre agarre la onda, como para que el hombre diga: hey, pues ya vamos a bajarle, ¿no? A lo que estamos haciendo. Y cae sobre la tercera parte, dice, de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Versículo 11, por favor. Y el nombre de aquella estrella, lo curioso es que Dios hasta le da nombre, se llama Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque las aguas se hicieron amargas. Pero en la copa, porque esa es la trompeta, diga conmigo, esa es la trompeta. Pero en el juicio de las copas, por favor regresa a Apocalipsis 16, en el juicio de las copas, dice que él trajo una tremenda juicio sobre las fuentes de las aguas. Amén. Amén o no amén, hermanos. Sobre las fuentes de las aguas. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y esta bueno, estamos en el 4, perdón. El tercer ángel tomó su copa derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron ¿en qué? En sangre. O sea, aguas contaminadas. Versículo número 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, porque has juzgado estas cosas. Quiere decir, hermanos, que aquí se va a poner la cosa tremenda, ¿verdad? Porque si no hay agua, repetimos, pues no va a haber alimentos. Si no hay alimentos, pues la gente va a morir. Todo va a estar contaminado. O sea, si ahorita, mire ahorita cómo está la escasez del agua en algunos estados, sobre todo en Nuevo León, en el Estado de México, en algunas partes de Guanajuato, en muchas partes de la República hay una alerta nacional sobre los niveles del agua, ¿verdad? Y los mantos acuíferos que abastecen a las ciudades. Si ahorita hay una preocupación, si ahorita estamos tensos con eso de que se nos vaya el agua, imagínate que Dios golpea a la tierra con este juicio. Este juicio, repito, provoca escasez. Este juicio provoca que no haya alimentos. Este juicio va a pegarle a todas las industrias, a todas las empresas. Amén, hermanos. Amén o no amén. Y lo que me llama la atención es que el ángel dice que los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Quiere decir Dios: sabes, tierra, sabes, humano, te estoy dando un poquito nada más a que pruebes de todo lo que tú hiciste con mi pueblo, o de aquellos que mataron a mis profetas, o de aquellos que blasfemaron contra mí, o de aquellos que no quieren nada contra mí. Así que toma un poquito de tu propio chocolate para que sientas un poquito el rigor de lo que caerá sobre la tierra. Amén, hermanos. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, el que eras, el que eras, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron, aquí está. ¿Por qué Dios manda este juicio? Por cuanto derramaron la sangre de ¿quiénes?
de los santos y de los profetas. Así como no se cansaron de derramar sangre, ustedes van a beber agua contaminada como sangre. En otras palabras, Dios dice, un atole de tu propio chocolate. Nosotros no sabemos, pero hay países donde han muerto muchos cristianos. Solamente bastaría con que leyeras la historia, ¿verdad? Algún día les recomendé el libro de los mártires de las catacumbas, espero que lo hayan comprado o lo hayan leído, pero alrededor al tiempo que la iglesia ha crecido a lo largo del tiempo, han muerto muchos cristianos, hermanos, muchos siervos de Dios, se ha derramado mucha sangre inocente. Los coliseos romanos eran un espectáculo en aquel tiempo, donde quemaban a los cristianos con leña verde, los leones, los tigres se los aventaban como carnada y ahí morían cientos y miles de cristianos en los coliseos romanos. Entonces Dios dice, por cuanto ustedes derramaron la sangre de los santos, yo también los voy a hacer a que beban de la misma manera. Versículo 7, y también oí a otro ángel que desde el altar decía, dice, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. ¿Y qué más? Tus juicios son verdaderos. ¿Y qué más? Y justos. O sea, Dios es un Dios justo. Ahora parecería que tú y yo sufrimos. Ahora de pronto hay gente que a veces nos carga la mano, que nos tratan mal, que no nos quieren, que de pronto abusan de nosotros porque somos cristianos y parece que no pasa nada, pero hay un día, hermano, en el que Dios va a tomar todas estas cosas. ¿Cuántas veces hemos llevado en oración las injusticias que han cometido en contra de nosotros por el simple hecho de ser cristianos, por no creer como ellos creen, por ir en contra de la corriente? Y a veces nosotros nos desanimamos pensando que estamos solos. Hay un día en que la tierra, el mundo y los seres humanos van a pagar todo lo que le hicieron al pueblo, todo lo que te hicieron a ti. A lo mejor usted me va a decir, pastor, pero esa gente no tuvo la culpa, eso pasó en otros años, pero la maldad de los hombres es de generación en generación. Amén, hermanos. Amén. Versículo 8 y 9, y aquí viene la copa que cae sobre el sol o sobre el astro del sol que quema a los hombres. Fíjate, cuando ahorita el sol es una bendición, cuando ahorita tú sabes que a través del sol está el proceso de la fotosíntesis y el sol produce mucha vida en la tierra, el sol es extraordinario para que la tierra funcione correctamente, pues Dios va a golpear el sol, o sea, va a mandar un juicio sobre el sol. Y mira lo que dice la palabra. El cuarto ángel, versículo 8, derramó su copa ¿sobre dónde? Sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres, y los hombres que se quemaron con el gran calor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hicieron los hombres? ¿Alabaron a Dios? ¿Se pusieron contentos? ¿Blasfemaron contra quién? Contra Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y ni aún así se arrepintieron para darle gloria. Como que Dios en cada juicio espera que el hombre se arrepienta. Es como usted y es como yo. Déjeme hacer un paréntesis. Cuando estamos en un proceso de prueba, que nos está lloviendo sobre mojado, que ya no la vemos llegar, que salgo de una y me meto a otra, Dios lo que está esperando es que corrijamos el camino. Dios lo que está esperando es que volteemos para arriba y que le digamos, Señor, estoy mal, voy a ordenar mi camino, voy a ordenar mi vida. Pero muchas veces en tomar esa actitud nosotros y el arrepentirnos, a veces nos volvemos más duros, nos enojamos con Dios, nos alejamos del camino de Dios. Y cuando Dios espera un arrepentimiento, lo que ve Dios a veces es un rechazo rotundo de nosotros hacia Él. Pues esto es lo mismo que le pasa a la tierra. Dios está mandando el juicio sobre el sol. Ahora ustedes saben que si ahorita no estamos en ese juicio, mucha gente muere de insolación. Muchas veces hemos estado a grados exorbitantes que han rebasado las estadísticas, ¿verdad? Y ya no aguantamos, estamos como lagartijas, ¿no? De pronto ahí, que ya nomás agarramos el aire y ya no sabemos qué hacer en pleno calor. Cuando este juicio caiga, va a ser terrible, hermanos. Mucha gente va a morir, porque así lo dice la palabra del Señor. ¿Amén o no amén, hermanos? Pero dice que no se arrepintieron ni dieron gloria a Dios. Quiere decir que los hombres, su maldad y su pecado los hace no reconocer la misericordia del Señor. Pero nosotros sí la entendemos. ¿Amén, hermanos? ¿Amén o no amén? Versículo que sigue, ¿cuál es? ¿El 9 o el 10? El 10. Y esta copa, ahora viene el juicio sobre el anticristo, sobre su trono,
sobre su reino. Fíjate cómo estamos en los juicios, ¿verdad? Dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de ¿quién? Sobre el trono de la bestia. Cuando Juan recibe esta enseñanza, esta revelación, hermanos, Juan asociaba el trono como el trono de Roma. O sea, para ellos en aquel tiempo era Roma. O sea, todo lo canalizaban en Roma, ¿verdad? Y como estaban acostumbrados a ver tronos, pues ellos dijeron, bueno, pues tal vez el juicio sea sobre él. Pero ya pasaron 2000 años. Pero esta profecía todavía no se cumple. Y aquí dice la Biblia, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, sobre su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor, ¿qué? Sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de ¿qué? Ahora, ¿alguien recuerda este juicio de las tinieblas que le pasó a los egipcios también? ¿Sí, sí sabes eso? No han leído Biblias. Las plagas de Egipto no se las saben. Vean el príncipe, ¿cómo se llama? El príncipe de Egipto, veanla, está para niños y está para adultos. Está bien bonita, ¿verdad? Son la historia cuando Israel sale de Egipto, pero bueno, esa es otra historia. En el pueblo hebreo pasó esta plaga, vino esta plaga sobre los egipcios porque Dios estaba apretando y Dios estaba poniendo mano dura sobre Faraón para que reconociera, mira, en el tiempo de Egipto Dios estaba golpeando los dioses de ellos, los dioses, porque creían en la rana, creían en los piojos, creían en las moscas, creían en las langostas. Los egipcios adoraban dioses tremendos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Les golpeó todo y les golpeaba lo que tenían. Y qué tremendo, porque cuando vino el juicio de las tinieblas, ellos estaban en oscuridad y los hebreos tenían luz. ¿Quiere verlo en su Biblia? Vaya al libro del Éxodo, por favor, capítulo 10, verso 21 al verso 23. Porque vino este juicio de las tinieblas. Éxodo 10, verso 21 al verso 23. Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano ahora hacia dónde, para que haya tinieblas sobre dónde, sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, que pueda sentir, que no puedan ver nada. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde no puedes ver nada? Y algunas veces eso da temor, ¿verdad? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos días? Por 3 días. Y ahora dice, toma en cuenta el número 3 días. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. ¿En cuántos días? En 3 días. Oye, pues si me voy a tropezar, no sé dónde, no se ve nada. O ellos a lo mejor pensaron que estaban ciegos. Yo no sé. Pero entró un pavor, entró un temor, algún tipo de oscuridad. Dios permitió que sucediera para que se atemorizaran, para que no se levantaran de donde estaban. Era por algo, no era por común. A usted, a mí se nos va la luz y más o menos sabemos a tientas dónde están las cosas. Pero esto no fue un rato, estos fueron 3 días de densas tinieblas y oscuridad. Versículo 23. Y ninguno vio a quién. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían ¿qué? Allá oscuridad y acá nosotros con luz. Un Dios maravilloso, un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estas tinieblas obviamente pues puede ser provocada porque también así como Dios golpeó el sol, así como el sol hizo un grande calor, pues Dios provocó que se colapsara el sistema de energía eléctrica en el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque con un calor, la gente con calor, ¿qué es lo que hace? Prende su aire acondicionado, prenden los abanicos, se caen los sistemas eléctricos, los sistemas de energía se caen. Y es muy probable que Dios haya permitido que eso vaya a pasar en este juicio. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que este juicio provoca malestares. Este juicio provoca males y enfermedades y dolores de cabeza. Quisiera que volviéramos a leer Apocalipsis 16, versículo 10 y versículo 11, por favor. Amén, hermanos. ¿No estamos durmiendo, iglesia? Ahorita lo voy a despertar con lo que vamos a hablar. Va a ver. Le voy a quitar el sueño para que se le quite. Cuando derrama el quinto ángel su copa sobre el trono de la bestia y el reino se cubrió de tinieblas. Ponga atención, mordían de dolor sus ¿qué? Mordían
Y eso era literal. Cuando la Biblia dice que mordían de dolor, quiere decir que se enfermaban por dolencias. Dice, y blasfemaron contra Dios. O sea, provocó algún tipo de malestar, algún tipo de fobia, algún tipo de nerviosismo. ¿Cierto o no es cierto? Muchas veces hay gente que tiene fobias. Yo no sé cómo se llama la fobia a la oscuridad, pero imagínate la gente que depende de la luz o la gente que no sé, pero Dios provocó esto y esto en el trono de Satanás. ¿Amén o no amén, hermanos? Este juicio cae sobre el trono de Satanás, sobre su reino, sobre sus líderes, sobre quienes gobiernan. Y esto puede ser también una confusión que vino a su reino. Esto también puede significar que el anticristo está perdiendo el control porque el mundo está colapsado. Ya no tiene el control en sus manos. Los 144,000 están predicando. Muchos se están convirtiendo. Los juicios están cayendo. Hay muertes por donde quiera. El anticristo ya no tiene control. Ya no sabe qué hacer. Ya está desesperado. Tendrías que recordar lo que dice la Biblia, que al diablo le queda poco tiempo, y como le queda poco tiempo al diablo, pues está dando pataditas de ahogado, y entonces su reino se colapsa y ellos no saben qué hacer. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Amén, hermanos. Versículo que sigue. ¿Qué versículo sigue? El 12. Y ahora viene la sexta copa, y viene aquí la palabra, dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino hacia los reyes del oriente. Y vi salir entonces de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ¿qué? De ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa guerra es una guerra que el mismo anticristo va a preparar en contra de Dios. No es una batalla para pelear nación contra nación. Quiero que ponga atención. No es una batalla para pelearse entre ellos mismos. Es una batalla que el dragón está preparando para pelear contra Dios, porque como los juicios están cayendo a la tierra, y yo creo, hermanos, que los 144,000, y yo no sé, algún otro predicador que esté en esos tiempos, pero yo creo que van a ser ellos, yo creo que van a estar profetizando, y yo creo que Dios va a estar aprovechando cada juicio para decirle a las personas, este juicio que está pasando sobre la tierra es por el pecado, es por sus rebeliones, es por sus maldades, arrepiéntanse. Así que la cabeza del anticristo y su gobierno van a estar revoloteando y dando vueltas y dándose golpes en la cabeza, que va a despertar un odio en la gente. ¿En contra de quién? Por favor, ¿en contra de quién? De Dios, porque los juicios vienen de Dios. Los juicios están cayendo por el Señor. ¿Y qué les va a decir el anticristo a la gente? Todo lo que están sufriendo ustedes es por culpa del Creador, y si el Creador los ama, ¿por qué los mata? Así que el diablo va a preparar gente para hacer una guerra contra el Señor. Por eso le llama el gran día del Dios Todopoderoso, y ahí los va a reunir, dice la palabra. Y me llama la atención cuando dice los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Pues todo lo que tiene que ver de la India hacia arriba, que son los chinos, Japón y todas esas partes, se les llama los reyes del oriente. Yo en lo personal creo que esta batalla será muy tremenda, porque se va a enfrentar el anticristo y van a estar los ejércitos de los chinos, que es el ejército rojo, porque son los que tienen 200 millones de soldados. Es increíble. Los chinos, si los chinos ya están tomando control de economía, imagínate, los chinos ahorita en cuestión de armamento y de guerra están en el top número 1. Así que no es muy sencillo para el anticristo tratar de controlar a los chinos. ¿Por qué el anticristo no puede controlar a los chinos? Porque normalmente la filosofía de los chinos es ateísta, es comunista, y el comunista normalmente en su filosofía no cree en Dios. Así que si el anticristo trae una bandera de religiosidad y los chinos no son religiosos, pues va a haber una batalla mental, sobre todo ideológica, pero sobre todo enfocada en contra de Dios. Y ahí se llama el gran día de la batalla del Dios
Todopoderoso. Y eso es literal, hermanos. Ahora, ¿cómo se va a secar ese río? No sabemos. Si a lo mejor la misma tecnología va a hacer que se desvíen las aguas que surten al río Éufrates, porque ese río está desde el Génesis. Si tú lees el Génesis, desde el principio está este río del Éufrates, y luego en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor también hizo algunos acueductos para llevar agua hasta Babilonia. O sea, este río, si la Biblia dice que se va a secar, se va a secar. Ahora, ¿por qué? Porque es el único lugar donde puede haber una batalla campal de grandes ejércitos, donde hay aproximadamente 1,800 millas, que son aproximadamente más allá de 3,000 kilómetros de distancia, o sea, de largo, o sea, un lugar apropiado para una batalla. Las cosas que Dios dice en su palabra no son casualidad, se cumple la palabra del Señor. Amén. Pasa el cielo, pasa la tierra, pero su palabra no pasará, dice el Señor, y está profetizado. Ahora, vea el Salmo capítulo 2, por favor. No me quiero detener ahí, porque es mucho lo que hay que hablar ahí, pero ahorita vamos a ver esos 3 espíritus que no son más que demonios, que aquí lo dice la Biblia, ¿verdad? Que salieron en forma de ranas. Eso de que salieron en forma de ranas no quiere decir que son ranas, simplemente, obviamente, cuando habla de ranas, por eso los egipcios adoraban a la rana, porque no les gustaba que la gente fuera chismosa. Toda la gente que les gustan las ranas. Buenas noches, pastor. ¿Por qué está diciendo eso, pastor? Porque así es. Así es. Cuando tú veas una casa de personas que no creen en Dios y tenga ranas en las esquinas de su casa, al poner ranas una persona en su casa, ¿sabes qué está diciendo? No me gusta el chisme. Estoy en contra del chisme. Ahuyentan el chisme en las creencias de ellos. Póngame atención lo que le digo. Los egipcios adoraban a las ranas. Cuando la Biblia dice que salían espíritus a manera de rana, no está hablando otra cosa más que exactamente lo que las ranas supuestamente significan, ¿verdad? No en contra del chisme, pero van a ir a los reyes de la tierra para envenenar sus corazones, a contaminar sus corazones. Demonios que van a ir promoviendo odio contra Dios, demonios que van a salir entre las naciones para reunirlos en la gran batalla del día del Armagedón. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? Ahorita lo vamos a ver con la Biblia para que veas lo que hacen ellos. Pero el Salmo capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, versículo 2, se levantarán los reyes ¿de dónde? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos ¿contra quién? ¿Contra quién van a conspirar? Contra Jehová y contra su ungido, diciéndonos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿verdad? O sea, ¿para qué van a ir a la batalla de Armagedón? Para hacer guerra contra el ungido, para hacer guerra contra nuestro Dios. Esa será la gran batalla de Armagedón, donde Cristo saldrá victorioso, donde Cristo saldrá vencedor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, vamos a ver lo de los espíritus, porque esta historia me parece importante. Primero de Reyes, capítulo 22, verso 19 al 22. Dice que cuando el anticristo esté en el colapso, 3 espíritus a manera de rana, que son demonios, porque así lo dice Apocalipsis, amén, ¿dice o no dice? Son demonios, van a ir a los reyes de la tierra a envenenarlos, a sembrar odio contra las cosas de Dios debido a los juicios que están cayendo sobre la tierra. Y la idea es pelear contra Dios. ¡Qué ocurrencia! El hombre creer que le va a ganar a Dios, creyendo. Yo no sé cuántos han visto las grandes batallas que los ángeles en la Biblia han ganado contra ejércitos. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Amén o no amén? Los ángeles son poderosos. Los ángeles destruyeron ejércitos. El mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes no saben que yo le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles para terminar con estos. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, no, yo no he venido a pelear, yo he venido a vencer con amor. Amén, hermanos. Así que será tremendo. Mira lo que dice aquí la palabra. Primero de Reyes 22, versículo 19 al 22, si lo ponemos. Entonces él dijo, esta era una guerra. Oye pues palabra de Jehová, le dijo el profeta. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. A su derecha y a su izquierda había ángeles. Versículo que sigue, por favor. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá o quién
impulsará al rey Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad. Y uno le decía una manera y otro le decía de otra manera. Versículo que sigue. Y salió, ponga atención aquí, ¿salió qué? Salió un espíritu y se puso delante de Jehová, un demonio, y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Siguiente versículo. Él dijo, yo saldré y seré espíritu ¿de qué? Yo, demonio, seré un espíritu de mentira en boca de sus profetas, y así dice la palabra que le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, y el Señor le permitió. Quiere decir que los demonios que salen del trono de Satanás, del trono del anticristo, perdón, son demonios que van a ir a inducir a los reyes de la tierra para que vengan con odio en contra del Señor, para pelear contra Dios en la gran batalla de Armagedón. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Amén o no amén, hermanos? Porque así lo dice la palabra del Señor. Ahora, sigamos en Apocalipsis, por favor. Yo sé que esto está un poco complicado entenderlo si no asociamos el Antiguo Testamento con el Nuevo, pero bueno, de alguna manera le echamos ganas. ¿En qué versículo nos quedamos en Apocalipsis? Pero antes, vamos a Apocalipsis 16, por favor, porque hay algo que también quiero compartir. Apocalipsis 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Hacen señales. Esos espíritus de ranas son demonios que van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea, los demonios van a sembrar odio en cada nación y los van a provocar para que peleen contra nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Amén o no amén, iglesia? Ahora, quiero que abra Apocalipsis, váyase al capítulo 17, por favor. Porque en esta batalla, ¿por qué usted dice, pastor, que van a pelear contra Cristo? ¿Por qué usted dice, pastor, que el demonio los va a reunir para pelear contra Cristo? Vean su Biblia ahora, Apocalipsis 17, versículo 12 en adelante. Todavía no entramos a ese capítulo lo vamos a ver la semana pasada, pero se relaciona con esta batalla de Armagedón. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y entregarán su autoridad a la bestia. ¿Pelearán contra quién? Ahí está. ¿Pelearán contra quién? Pero el Cordero, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que con Él están son llamados y elegidos y fieles. ¿Con quién va a pelear el anticristo? ¿Con quién van a pelear en la batalla de Armagedón? Contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Así que cuando los chinos, mire, qué cosa curiosa, porque en el final de la guerra, hermano, esto está interesante, algún día voy a explicar eso aparte. Esto está interesante, doctor, porque en el final de la guerra se van a enfrentar el anticristo y los chinos para tratar de gobernar al mundo. Pero como va a venir Jesucristo y la obra de Satanás es esa, pelear contra Cristo, van a ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Están entendiendo esta iglesia? Está medio raro, ¿verdad? ¿Y cómo van a ver eso, pastor? Con los satélites, con la tecnología. Jesús va a venir en la batalla de Armagedón y va a venir con la iglesia y va a venir con nosotros, montado en un caballo. Sí, eso lo vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis. En esa batalla, mientras los chinos van a pelear o van a tratar de pelear contra el anticristo, porque se van a enfrentar en la final. Si usted me pregunta, pastor, ¿habrá guerra mundial? Va a comenzar, pero no va a terminar, porque los mismos demonios van a centrar su odio contra las cosas de Dios, contra el Dios Todopoderoso. Y esas armas que van a usar contra el Señor a tratar de querer destruirlo, hermanos, esas armas ni cosquillita le van a hacer al Señor. No, yo creo que van a ser de esos dulces que le van a aventar de colchones, ¿verdad?
¿Por qué? Porque pues eso no funciona con el Señor. Amén, hermanos. Esto está en la palabra de Dios. Eso es maravilloso cuando usted lo estudia y cuando usted lo entiende en la palabra del Señor, y el diablo se va a dar cuenta que no puede con el Señor porque el Cordero los vencerá. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermanos? Amén o no amén. Ahora sí, váyase al capítulo 16 de Apocalipsis. Eso de la batalla de Armagedón tiene mucho, hermano. Me puede pasar 2 horas con ustedes ahí, pero la idea no es esa. La idea es que tengas algo más o menos ahí sencillo para que lo puedas entender. Apocalipsis 16, verso 17 al 21. Amén, hermanos. Y esta es la séptima copa, ¿o cuál? La séptima copa. El séptimo ángel ahora derrama su copa ¿sobre dónde? Sobre el aire. Todos nosotros sabemos que en los aires hay potestades, gobernadores de las tinieblas. Y Dios no solamente destruye los demonios que están en la tierra, sino también los que están en los aires. Y muy probable es esta explicación, que cuando esta copa cae sobre el aire, no significa que no, el hombre no va a respirar. Significa que Dios va a golpear las potestades y los principados que están en los aires. Dice la palabra, soltó la copa sobre el aire y salió una gran voz del templo, que es la voz de Dios, del trono, diciendo, ¿qué fue lo que dije? Lo que dice, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, y hubo un gran temblor sobre la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones también cayeron. O sea, Nueva York, Manhattan, Londres, París, Ciudad de México, todas las grandes ciudades donde hay grandes edificios, la Biblia dice que cayeron las naciones, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios. ¿Quién es la gran Babilonia? La Roma que será resurgida. Dice la palabra, Dios le dará el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron, ¿qué? Toda isla huyó y los montes no fueron. Ahora, ¿por qué? Porque si hay un terremoto mundial, ¿qué provoca un terremoto? Los terremotos provocan maremotos, tsunamis. Si hay tsunamis, después de un terremoto en Japón ya se la saben. Cada vez que hay un terremoto en Japón, ellos ya saben que hay una réplica de maremoto. Y se tienen que poner abusados porque las olas del mar se salen. Es como una licuadora que empieza y ¡pum! Saca las olas hacia la superficie. Un terremoto mundial, imagínate, la tierra será sacudida. Por eso dice la Biblia que toda isla, ¿qué? No te oigo. Toda isla huyó delante de la presencia del Señor, y los montes no fueron hallados. Algunas montañas se colapsarán, algunos montes se colapsarán, tal vez no todos, pero Dios va a sacudir la tierra. Y hay una palabra, no la busque, pero en hebreo dice que todo lo que tiene que ser removido tendrá que ser removido, porque ese es el cáliz de la ira de Dios que caerá sobre la tierra. Si los mexicanos, bueno, los que vivimos en esta parte, nunca hemos experimentado un terremoto, pues pobrecitos de aquellos que se queden en la gran tribulación, porque los va a golpear, hermanos. ¿Sí estás entendiendo esto? Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres, ¿qué hicieron? Blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. ¿Sabes cuánto va a pesar un granizo? 50 kilogramos. ¿Qué pasa si le cae 50 kilos a su cabeza? ¿Hubo granizo en Egipto? ¿Hubo plaga de granizo en Egipto? Pregunto, ¿hubo plaga de granizo en Egipto? Hubo plaga. La plaga del granizo mató muchos animales, mató muchas personas en Egipto. Amén. Ahora, ¿qué significa la frase hecho está? Significa que Dios dijo, ya te di oportunidad y no te arrepentiste. Ya te di tiempo de que te arrepintieras en las trompetas y no te arrepentiste.
Ya te di tiempo que te arrepintieras con los 4 jinetes del Apocalipsis, que son el resumen de la tribulación, y no te arrepentiste. Ya te di oportunidad todavía en los juicios de las copas que caerán sobre la tierra y sigues de terco y sigues blasfemando. La palabra común que encontramos en este capítulo es: y blasfemaron y no se arrepintieron, y blasfemaron y no se arrepintieron. Y por eso ahora Dios dice en este versículo: hecho está. O sea, no hay más nada que hacer. Quise salvarte, quise ayudarte, te quise dar chance, pero seguiste en tu soberbia, seguiste en tu terquedad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ahora, en el asunto del granizo, que unos 2 minutos quiero quedarme ahí, dice que más o menos va a pesar como 50 kilogramos. Quiero que abran en la Biblia. Es un estilo en el cual Dios siempre trae juicio sobre los desobedientes y los rebeldes. Como que a Dios le gusta mandar granizo, fíjate, para que la gente agarre la onda. ¿Entiende lo que estoy hablando? Vaya al libro de Josué, capítulo 10, versículo 11. Ya estamos a punto de terminar, hermanos. ¿Por qué fue tan cortita la clase? Porque no les quiero dar mucho, ¿verdad? Pero aquí dice Josué 10, versículo 11. ¿Cómo dice? Y mientras iban huyendo de los israelitas sus enemigos a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel habían matado a espada. Como que a Dios le gusta traer juicio del granizo. Si no entendiste con el sol, si no entendiste con las aguas que se convirtieron en sangre, si no entendiste con esta plaga, pues ahora te estoy dando chance. Y mire hasta dónde es la misericordia del Señor, hermanos. Por eso nosotros no olvidemos la gracia de Dios en nuestra vida. No caminemos en la arrogancia. Busquemos al Señor. Ni siquiera podemos imaginarnos todo lo que el hombre va a sufrir durante la gran tribulación, hermanos. Hay otra porción en la Biblia que vamos a ver en el capítulo 38, versículo 22 del libro de Ezequiel. Ahora vaya a Ezequiel 38, versículo 22. ¿Cómo va a derrotar Dios a los rusos cuando esté peleando con los judíos? Porque Rusia va a pelear con Israel, ¿eh? Pónganse abusados. Eso se llama la guerra entre Gog y Magog, que van a estar en contra de Israel. Pero Israel va a ser bendecido y va a ser vencedor, porque Dios va a ser su ayudador. El que está en contra de Israel está en contra de Dios, aunque no le guste a los libaneses, aunque no le guste a las naciones, pero Israel son la niña de los ojos de Dios. Dios ve a Israel con ojos de amor y con ojos de misericordia. Y gracias a que Israel rechazó a Jesucristo, nosotros alcanzamos la bendición. Nosotros somos el injerto de esos olivos, de ese olivo que el Señor tiene. Amén, hermanos. Somos injertados por la salvación de Cristo. Gloria al Señor. Ezequiel 38, 22. Mira cómo van a ser destruidos los rusos. ¿Cómo va a ganar Israel la guerra? Dios le va a ayudar. ¿Y cómo le va a ayudar? Aquí está el versículo. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, porque Rusia va a estar comandado por muchas naciones, impetuosa lluvia, pero esa lluvia será piedras, ponga atención, piedras de granizo, de fuego y azufre. ¿Cómo van a morir los rusos? Con granizo que va a caer del cielo. Imagínate, granizo. Yo no sé si, no va a pesar 50 kilos, pero si nomás con 1 kilo son peor que una bala, hermano. Los descabecha como los pajaritos, ¿verdad? Imagínate. La guerra de Dios, ponerse con Dios, hermano, es una cosa terrible. Entonces, todos estos juicios que vemos nosotros aquí en este capítulo es para que el hombre se arrepienta, es para que el hombre busque a Dios, es para que se acerque, para que no se olvide de su maravillosa presencia, porque en estos juicios nosotros estamos viendo que los hombres siguen tercos, siguen blasfemando, siguen en contra del Señor, y Dios esperando en esa misericordia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos para la venida del Señor. Amén, hermanos. Ahora regrese a Apocalipsis. ¿Qué sigue el 22? ¿O ya acabamos?
Ya acabamos, ¿no? Ya se acabó, hermanos. ¿O le sigo? ¿Sí entendimos estos juicios? El gran terremoto, el juicio sobre las aguas, el juicio sobre el sol, el juicio sobre el trono del anticristo, sobre los que se pusieron la marca en sus manos, van a morir de cáncer, porque así, ahí está, aquí está, van a morir de cáncer, dice la Biblia. Ahora, yo no voy a entrar en el debate que si la vacuna fue o no fue, que si esto y que el otro que acá, pues el Señor sabe, pero por si las moscas hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque el diablo es un engañador y es un padre de mentira. Por eso la iglesia tiene que estar preparada. ¿Estás entendiendo esto, iglesia? ¿Cuántos se vacunaron, hermano? ¿Cuántos no se vacunaron? O sea que los demás ya tenemos la marca del anticristo. No, no se crea. No se crea. Yo no me inclino por eso, pero sí debemos de tener cuidado, hermanos, no por cuestión espiritual, sino por la cuestión física, ¿verdad? Que puede provocar algo. Pero ese es otro tema de conversación. Entonces, todos estos juicios, aquí termina la obra de Cristo. El siguiente capítulo, hermano, es un capítulo muy interesante también, y solamente quiero que le demos una ojeadita, por favor. Vaya al capítulo 17 de Apocalipsis. Amén, hermanos. ¿Alguien tiene una pregunta en esta noche? Le voy a dar chance a que hagan una pregunta. A ver. ¿Cómo? Ya están marcados. Ajá. Si oyen el evangelio y se arrepienten, pero como ya tienen la marca, ya no se puede. No, ya no se puede. Si con la gracia no nos arrepentimos. Escúchame lo que te digo. Si con la gracia, ¿no? Si ahorita cuesta la salvación, hermanos. Ahorita cuesta la salvación. Ahorita la gente se da el lujo de rechazar, de no oír, de blasfemar, de gritar y hacer lo que quiera. En la gran tribulación la cosa se va a poner tremenda. Se va a poner dura. Si con la gracia el hombre no se arrepiente, menos en la gran tribulación. Algunos sí, que no se marquen. Por eso los 144,000 van a andar a pasos agigantados predicando el evangelio, porque va a ser contratiempo, contrarreloj, y hay que alcanzar las almas. ¿Alguien tiene otra pregunta, hermanos? Le doy chance. ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, el terremoto mundial viene, el juicio sobre el sol viene, los que van a morir por cáncer, por la marca, es un juicio que va a caer sobre los que se marcaron, porque si no quieren al Espíritu Santo, dice el Señor, bueno, pues si no me quieres a mí, pues te ha sacado el boleto directo al infierno. Por eso todo el que se marque, tristemente lo decimos, sacan su boleto directo al infierno. Y eso está bien triste, hermano, porque dice el Señor, si a mí, miren, vaya a San Juan, capítulo 5, yo no sé, pero a mí me emociona todo esto. San Juan, capítulo 5. ¿Me dan 5 minutos para terminar? Ok, San Juan, capítulo 5. Versículo 43. San Juan 5:43. Y mira, estas son las palabras más tristes que yo veo que dice el Señor al pueblo judío. San Juan 5:43. Dice el Señor, yo he venido en el nombre de mi Padre. Yo les dije, el Padre me envió. Yo soy el Mesías. El Señor un día se puso en el templo y abrió los rollos y dijo, he aquí el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo vine y sané a enfermos, yo vine y resucité muertos, yo vine a hacer milagros, yo caminé sobre el mar. Y mira lo que dice aquí, vine en el nombre de mi Padre y no, dígalo fuerte, y no, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. ¿Suelto a Barrabás o suelto a Jesús? Otra vez. Cuando dijo Pilato, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y a quién soltaron? El pueblo dijo, no, Barrabás, Barrabás. Y crucificaron al inocente. Porque Pilato sabía, porque la esposa había soñado y le dijo a la esposa, oye, yo no puedo dormir en la noche y pues ese hombre es inocente, allá tú sí te manchas las manos. Por eso Pilato dijo, me lavo las manos, que la culpa quede en ustedes y no en mí, ¿sabes? Dice el Señor, yo vengo. ¿Y tú me rechazas? ¿Y tú me niegas? No termina el versículo ahí. Dice, y no me recibes. Pero si otro, ¿qué? Si otro viniere
en su propio nombre a este. ¿Y a quién crees que se estaba refiriendo? Al anticristo. Porque el anticristo los va a engañar, se va a sentar en el templo, va a ser la abominación desoladora y ellos van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién? O sea, los va a engañar. Y esas son las palabras más tristes que salen de la boca del Señor, porque estaba profetizando de un pueblo ciego, de un pueblo que no estaba entendiendo. Por eso Jesús, cuando se para enfrente de Jerusalén, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no, otra vez, y no quisiste. Israel, yo te quise salvar, yo quiero redimirte, pero tú no quisiste, tú me rechazaste. Ese día lloró el Señor. Si tú lees la Biblia, ese día lloró el Señor y el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros pocos, dice el Señor. Amén. Porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Por eso la misión que tenemos nosotros, hermanos, no es que la gente se espante con esto, no, es que veamos la misericordia del Señor. Todo el mensaje de Apocalipsis es la misericordia del Señor. El mensaje de Dios en esta escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el amor del Señor. Este es un legado, por eso se llama testamento, porque ahí está la riqueza de Dios, la herencia de Dios. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros, hermanos, entendamos ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero a veces el pecado del hombre no le permite ver esto, y a veces el hombre camina en su necedad, camina en su terquedad y no abre los ojos y no puede ver ni entender la misericordia del Señor. Así que todos estos juicios que vienen sobre la tierra, la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Cuántos creen esto? Dele un aplauso fuerte al Señor en esta noche.